Soy Luis Alexis, integrante del equipo número 5 y está conformado por Eric Lara y Arodi López y Luis Alexis Córdoba Cruz. Vamos a explicar el tema lineal 3, lógicas combinacionales. Ahora voy a explicar los minitérminos y los maxitérminos. En álgebra de Boole se conoce como los términos canónicos de una función lógica a todo producto o suma donde se aparecen todas las variables. Toda la función lógica se puede procesar en forma canónica utilizando los conceptos minitérmino y maxitérmico. Esto permite un mayor análisis para la simplificación de las funciones, lo que es una gran importancia para la administración de circuitos digitales. Eso quiere decir que al usar maxitérminos y minitérminos y maxitérminos se usan para la codificación y análisis de circuitos digitales y simplificar lo que sería la combinación digital de estas mismas. Como vemos de ejemplo aquí en esta tabla, en este caso que sería la conversión de AB, B, ABC, ABB, ABA por ABC, y los números digitales combinacionales o maxiterminales son 1100, 1100, como está aquí explicado en la tabla. Muy buenas tardes compañeros, ingeniero. A mí me tocó el tema 3.3, minimizaciones de funciones con Queen-Mains-Closkley. Método de Queen-Mains-Closkley. El algoritmo fue desarrollado por William Van Orman Queen y Edward McCloskey para la simplificación de funciones booleanas, similar al mapa de Carnot
pero su forma tabular lo hace más eficiente para su implementación en lenguajes computacionales como lo que ya venimos viendo. El método de McCloskey sea un álgebra de Boole y f una función booleana de orden n sobre k. Demostramos por b es igual a 0,1 para obtener una expresión simplificada de f. La minimización por el método de McCloskey se tiene dos formas desarrolladas en el método de Quine: una combinación binaria y una combinación decimal. La combinación binaria sea las funciones f de a, b, c, d, etc. es igual a sm igual a 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 15. La tabla 1, que se representará de esta posición o de este lado, representa la lista de los minitérminos expresados en forma binaria e indica el número de unos que estos contienen. Como se muestra a continuación en la tabla, indica los números ceros y los números unos que contiene. También está la tabla número 2, que dice: en la tabla número 2 se agrupan los minitérminos con el mismo número de unos. Es casi similar a la tabla 1. En la tabla 2 se combinan los términos que tienen uno solo, uno con los que tienen dos unos, los que tienen dos unos, con los que tienen tres unos, y así sucesivamente. Dos términos se podrán combinar siempre y cuando existan un solo cambio entre ellos, es decir, cuando el lugar en que estén colocados los unos coincidan, como por ejemplo los términos 1 y 3 se combinan debido a lo siguiente: ABCD más ABCD es igual a ABD por C más C igual a ABXD. Esto es sinónimo de 0001, 0011, 00x1. Hay un ejemplo del método de McCloskey. Su ejemplo es identificar cada uno de los minitérminos implicados en la expresión algebraica o bien en la tabla de la verdad, como se muestra a continuación. Como por ejemplo es f es a, b, c, d es igual a b, c, d más a, b, d más a, b, d, como se muestra a continuación. En el caso de que la expresión algebraica no se muestre como suma de productos, deberá ser manipulada algebraicamente de tal forma que se obtenga, como por ejemplo, como se muestra a continuación, x es igual a AD por AC por B es igual a AD más AC más B. Ok, hay otro ejemplo, dice que enlistar como números binarios cada uno de los términos implicados en la expresión algebraica para posteriormente agruparlos en base en números de bits que tienen cada uno de ellos, como por ejemplo 000, 000, 1001, 1001, agruparlos en grupos como se muestra a continuación. Bueno, lo que voy a explicar lo que sea diseño de circuitos combinacionales con lógica SSI. Las puertas lógicas corresponden a una relación entre 1 y 0. Su tabla de verdad a su función lógica. Los circuitos digitales se corresponden con una relación de valores altos y valores bajos. Por defecto se ha tomado por convención H, que es menor de F, L es derivado de 0. Pero esta conversión no tiene que ser necesariamente tan cierta. La conversión como tal sería H dependiente de 0 y L es mayor de 1, también es posible. Todos los circuitos electrónicos estudiados utilizan como puerta básica como una puerta inversora de NAND o NOR, ya que son paquetes que producen mayor presentaciones en lo lógico diseñar en circuitos de base estándar de puertas en lugar de utilizar puertas OR o AND, lo que quiere decir que no necesariamente tiene que ser tan complejo para hacer un sistema de lógicas con puertas, ya que estas, como el nombre del tema dice, se pueden combinar,
son combinaciones de SSI lógicas. Y esto permite la optimización de las interacciones entre los circuitos y no necesariamente tienen que ser tan complejos entre ceros y unos de una gran diversificación de señales codificadas. Los multiplexores y de suplimentores son los multiplexores o selectores de datos que hacen que podamos transmitir los datos de entrada nosotros creamos a cada momento y salida determinada, que son más llamados como decodificadores analógicos. Y estas funciones, bueno, o estos aparatos, bueno, artefactos, como así decirlo, nos ayudan a la transmisión de datos a un sistema convencional de LEDs, o como que llamarlo. También los dexomultiplexores son circuitos inversos de multiplexor, sirven para dirigir información digital que procede de diversas fuentes de la única línea que puede ser transmitida a través de dicha línea o destino común. Ok, el siguiente tema es el 3.6 de codificadores y codificadores. Un codificador es un circuito combinacional formado por dos a la n entradas y n salidas, cuya función es tal que cuando una sola entrada adopta un determinado valor lógico, es decir 0 o 1, según las propiedades del circuito, las salidas representan en binario el número de orden de entradas que adopte el valor activo. Los codificadores comerciales construidos con tecnología MSI son priorizatorias. Esto es decir que la combinación representa la salida será la correspondiente de entrada activa de mayor valor decimal. El diseño de un codificador se realiza como en cualquier circuito combinacional. Fijémonos en las entradas del codificador que se muestra de este lado, que están conectadas a los botones en cada momento. Solo habrá un botón apretado, puesto que solo podemos escuchar una de las cuatro cosas. Como se muestra a continuación en nuestra imagen de un codificador, tienen la entrada A0, A1, A2 y su entrada de salida A0, A1, A2 y todo lo demás son entradas y códigos de salida. Ok, el siguiente tema es de codificador. Son circuitos combinacionales de n entradas y un número de salidas menor o igual a 2n. Básicamente funciona de manera que al parecer una combinación binaria en sus entradas se activa una sola de sus salidas, pero no siempre pasa eso. Los codificadores realizan las funciones inversas a los codificadores. Un decodificador selecciona una de las salidas dependiendo de la combinación binaria presente a la entrada. Un decodificador es un circuito entregado por el que se introduce un número y se activa una sola de las salidas, permaneciendo el resto desactivadas. Es como cuando queremos interpretar un número en un protoboard, en un tablero digital, un número, una letra. A eso se refiere. Son una de las salidas, permaneciendo el resto desactivadas, y como siempre lo mejor es verlo con un ejemplo sencillo, como lo que acabo de mencionar. Imaginemos que queremos realizar un circuito controlado para un semáforo, que es lo mismo, o sea, tal cual, o sea, metemos los códigos y solo va a prender en la entrada que tú colocaste donde tú colocaste tu decodificador. Y como podemos ver en la imagen, aquí podemos ver un decodificador donde igual tiene sus entradas, sus números de entradas, o sea, A0, A1, A2, y su número de salidas, que igual es lo mismo, A0, A1, A2, etcétera. Y solo. Ok, otro ejemplo de decodificador es implementar con un decodificador la función lógica dada por la tabla de la verdad siguiente, como se muestra a continuación.
nuestras entradas, salidas, mi columna A, mi columna B, mi columna C, mi columna S, como se muestra a continuación. Ok, su solución al ejercicio es implementar la función lógica dada por la tabla. Tenemos que encontrar las entradas A y B y C a las entradas de un codificador de 3 entradas. A continuación utilizamos la primera forma canónica, es decir, cuando el valor de la salida es 1, obtendremos la función lógica con los ministérminos, quedando así: S es igual a M1 más M2 más M4 más M5 más M7 y así sucesivamente, y como se muestra aquí a continuación. Los minitérminos coinciden con el valor decimal de la fila, es decir, la salida es 1 en la fila 1, 2, 4 y 5 y 7. Pues esas son las salidas del codificador que vamos a conocer con compuertas OR para implementar la función lógica que representa el circuito con compuertas NOR de entradas. El circuito se muestra de la siguiente forma, como se muestra a continuación acá. Aquí tenemos un decodificador, tenemos cómo están sus entradas, sus salidas. A continuación vamos a hablar del siguiente tema, minimización de funciones con mapas de Carnot. Los mapas de Carnot son una herramienta muy utilizada para la simplificación de circuitos lógicos. Cuando se tiene una función lógica con su tabla de verdad y se desea implementar su función de la manera más económica posible, se utiliza este método, como el que vemos ver en la pantalla. Tú me dices. La función más simplificada es aquella que tiene el número de grupos con el mayor número de unos en cada grupo. Para el primer grupo, la simplificación de B, los unos de la tercera y cuarta columna corresponden a B sin negar. Para el segundo grupo azul, la simplificación de A, los unos S están en la fila inferior, que esto corresponde a A sin negar. Entonces tendríamos un resultado, bien sea SF igual B más A, o en este caso sería, que es lo mismo, F igual a A más B, viene siendo lo mismo, como se podrá ver en la tablita que se puede observar.